Imagina la escena. El silencio absoluto domina el tribunal. Cada mirada fija, cada respiración contenida, y el tiempo parece desacelerar ante la inminencia de un veredicto que podría cambiar vidas. Allí, donde solo las palabras cargadas de formalidad resuenan entre las antiguas paredes de la justicia, surge lo inesperado. Las pesadas puertas del tribunal se entreabren, no con el crujido solemne que anuncia la entrada de un abogado, un policía o un testigo, sino con pasos ligeros y despretenciosos. Un perro callejero atraviesa el umbral, como si supiera exactamente dónde debía estar. Nadie lo esperaba. Nadie lo anunció. Y, sin embargo, camina, sin prisa, entre los bancos llenos de miradas incrédulas y murmullos contenidos. La tensión se instala de una manera que ni el juez más experimentado se atrevería a prever. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por suceder. Frente al tribunal, en medio del juicio que parecía decidido, el perro se detiene. Levanta la cabeza. Observa atentamente al acusado como si viera más allá de lo que cualquier humano podría captar. Y entonces, como si estuviera cronometrado con precisión quirúrgica, ladra. No una vez, no dos, sino 3 veces. 3 ladridos firmes. 3 advertencias sonoras que cortan el ambiente como una navaja. 3 señales que nadie comprende inmediatamente, pero que, en cuestión de minutos, harán que todo a su alrededor se derrumbe. Porque exactamente 60 segundos después del último ladrido, algo sucede. Algo que jamás se ha registrado en la historia jurídica reciente. Algo que convierte a un simple perro callejero en el protagonista de una verdad enterrada. Era una mañana como cualquier otra en el tribunal distrital de la ciudad. El reloj marcaba poco antes de las 9 cuando las puertas se abrieron para dar inicio a una nueva audiencia. Las luces fluorescentes bañaban la sala con una claridad impersonal, y el constante sonido de papeles siendo hojeados y teclas de computadoras resonaba como un preludio para la tensión que se anunciaba. El caso en cuestión ya se arrastraba por semanas. En ese día, todos esperaban algo cercano a un desenlace, pero nadie podría imaginar lo que realmente sucedería. A la izquierda, se encontraba la fiscalía, compuesta por un fiscal experimentado, con mirada fría y gestos calculados, conocido por su postura implacable y meticulosa. A la derecha, la defensa, representada por una joven abogada, hábil y determinada, que enfrentaba uno de los mayores desafíos de su carrera al intentar probar la inocencia de un acusado rodeado de pruebas dudosas y testimonios inconsistentes. El acusado, un hombre de mediana edad, rostro abatido y ojos desconfiados, mantenía las manos entrelazadas sobre la mesa frente a él. Desde el comienzo del juicio, su postura transmitía nerviosismo, pero esa mañana algo en su semblante llamaba la atención. Era como si presintiera que las horas siguientes no serían favorables para él. Los murmullos discretos entre los presentes se escuchaban con tono de anticipación. Entre periodistas atentos, familiares angustiados y curiosos en busca de un escándalo, todos parecían conscientes de que el veredicto podría cerrar un capítulo complejo y polémico. El caso involucraba la acusación de un crimen financiero de grandes proporciones. Documentos falsificados, transferencias sospechosas, empresas fantasma y una red de contactos oscuros formaban parte del guión que la fiscalía insistía en llamar un golpe frío y calculado. Para la defensa, sin embargo, todo no era más que una trampa. Una mentira tejida por enemigos ocultos, ansiosos por derribar al acusado y tomar para sí el control de un imperio financiero. No había consenso, ni entre los jurados, ni entre los observadores más atentos del caso. Cada declaración traía más preguntas que respuestas. Cada prueba, una nueva duda. Era como si el juicio navegara en aguas turbias, donde cualquier movimiento brusco podría hacer naufragar de inmediato la embarcación. Cuando el juez entró en la sala, el silencio se apoderó inmediatamente del ambiente. Un hombre alto, de voz grave y presencia imponente, conocido por su rigidez procesal y su intolerancia hacia los desvíos del protocolo. Ocupó su silla con la serenidad de quien ya había conducido cientos de casos similares. Pero, detrás de su expresión austera, también llevaba la responsabilidad de garantizar que esa audiencia transcurriera sin sorpresas. Poco sabía él que, ese día, las sorpresas serían inevitables. Los primeros minutos transcurrieron sin cambios. La fiscalía retomó su argumentación, reforzando las debilidades del coartada presentada por el acusado y detallando las transacciones sospechosas que habían sido rastreadas hasta sus cuentas bancarias. La defensa respondió punto por punto, presentando documentos, peritajes y testimonios que cuestionaban la autenticidad de las pruebas y sembraban dudas sobre la conducción de la investigación.
Las preguntas eran afiladas, las respuestas estratégicas. Sin embargo, la atmósfera parecía cargada, como si algo estuviera suspendido en el aire, invisible, esperando el momento preciso para revelarse. Entre cada réplica y contrarréplica, las miradas se volvían hacia el reloj, como si todos en la sala estuvieran ansiosos por avanzar hacia el clímax de la audiencia. Y, al mismo tiempo, había una incomodidad colectiva, una sensación difusa de que algo no estaba bien. Era como si faltara una pieza importante en el rompecabezas que intentaban armar. Y es en este punto donde nuestra historia se vuelve aún más intrigante. Porque, cuando todo parecía encaminado hacia otro de esos largos y agotadores días, donde la burocracia y la formalidad dominan el escenario, fue en ese preciso momento que lo inesperado ocurrió. Antes de que se llamara al siguiente testigo, antes de que se analizara otra prueba, antes de que cualquier palabra pudiera ser pronunciada, el silencio fue interrumpido por un sonido completamente ajeno al ambiente. No fue un susurro, ni un comentario inoportuno, ni siquiera el ruido de alguien dejando caer un objeto. Fue algo mucho más insólito. En ese instante, las puertas del tribunal se abrieron solas, como si fueran empujadas por una suave brisa. Pero lo que entró no fue una corriente de aire. Fue él. El perro. Sucio, delgado, con el pelaje enredado y una mirada alerta. Aparentemente inofensivo, aparentemente fuera de lugar. Pero con un propósito oculto que nadie allí podría anticipar. Y mientras todos se volvían hacia él, entre risas nerviosas y miradas de reproche, se pudo percibir que ese no sería solo otro capítulo más en el juicio. Algo mucho mayor estaba a punto de suceder. Y desde ese momento, nada, absolutamente nada, sería igual. Fue como si el tiempo se detuviera. Esa quietud casi sagrada que envuelve a un tribunal durante una audiencia importante fue rasgada por el sonido rítmico y acompasado de las patas tocando el piso frío. Todos los presentes se volvieron hacia la puerta, esperando tal vez la llegada tardía de algún testigo, un oficial de justicia o incluso algún espectador distraído. Pero no. Lo que vieron fue completamente fuera de guión. Un perro callejero. Delgado, con el pelaje enmarañado, la mirada cansada y, al mismo tiempo, alerta, como si, por alguna razón que nadie sería capaz de explicar, supiera exactamente dónde estaba y por qué había llegado allí. Al principio, hubo una mezcla de reacciones. Las miradas desconfiadas de los guardias se cruzaron rápidamente, ponderando si debían intervenir. Uno de los oficiales dio un paso al frente, listo para interceptar al intruso peludo. Pero, curiosamente, el juez, que hasta ese momento se había mostrado implacable e intolerante a cualquier tipo de perturbación, levantó discretamente la mano, señalando para que nadie interfiriera en el camino del animal. Un gesto mínimo, casi imperceptible, pero que garantizó al perro el derecho a continuar su inesperado recorrido hacia el centro de la sala. El fiscal frunció el ceño, visiblemente incómodo con lo que consideraba un absurdo. La defensa, por otro lado, observaba con interés, tal vez presintiendo que había algo extraordinario a punto de suceder. Los jurados intercambiaron miradas inciertas, sin saber si reír o mantenerse serios ante esa situación insólita. El público presente, que hasta ese momento se limitaba a susurros contenidos sobre el desarrollo del caso, no resistió. Algunos sonrieron, sofocadamente, seguidos de discretos comentarios sobre cómo un perro callejero había logrado invadir un ambiente tan formal y protegido. Pero el perro no parecía importarle la atención que recibía. Siguió adelante, paso a paso, sorteando los bancos con precisión, evitando las sillas, como si conociera el camino. Hasta que, sin titubear, se posicionó exactamente frente al banco donde estaban el acusado y su abogada. Y fue ahí donde ocurrió lo impensable. Si te está gustando esta historia hasta ahora, no olvides darle like. Esto ayuda muchísimo al canal a crecer y trae más vídeos como este para ti. Y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora para no perder ninguna de nuestras historias emocionantes. También queremos saber qué piensas, así que deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué te parece esta jornada? ¿Cómo te tocó el corazón el perro? Nos encanta leer cada comentario. Y recuerda, al suscribirte y activar la campanita, nunca te perderás ningún capítulo de esta increíble aventura. Vamos, sigamos juntos. Se detuvo. Miró fijamente al acusado, como quien evalúa, examina y concluye. Y entonces, el silencio fue roto. El perro ladró. Una vez. Un ladrido firme, seco. Pausa. Segundo ladrido. Más fuerte. Tercer ladrido. Decisivo.
Y, tan rápido como comenzó, el perro guardó silencio. Volvió a mirar al acusado por algunos segundos y, con la misma serenidad con la que había entrado, se acostó al lado de la silla de la defensa, como si esperara el desarrollo de los próximos acontecimientos, ahora que había cumplido con su parte. Dentro de la sala, nadie sabía exactamente cómo reaccionar. El juez, por más que intentara mantener la compostura, pareció dudar por un breve instante. El fiscal revisó los papeles frente a él, como si el perro pudiera formar parte de alguna estrategia oculta. La abogada de la defensa esbozó una ligera sonrisa, como si reconociera allí una señal, un aliado inesperado. ¿Y el acusado? Ah, el acusado. Este, por su parte, se puso pálido. Sus ojos se apartaron de los del animal y se fijaron en la mesa, como si deseara desaparecer en ese mismo instante. Fue en ese intervalo casi surrealista cuando el tribunal fue testigo de algo raro, la completa suspensión de la lógica. Durante largos segundos, nadie habló, nadie se movió. El tiempo parecía suspendido, y todo lo que quedaba era la presencia de ese perro, sus 3 ladridos y el peso invisible de algo que aún nadie lograba explicar. Pero se engaña quien piense que ese episodio terminaría allí, como una curiosidad perdida en los registros de un proceso. Todo lo contrario. Fue exactamente a partir de ese instante que todo comenzó a cambiar. 60 segundos después, como si fuera una respuesta a la advertencia dada por el animal, un testigo clave que hasta ese momento había mantenido su versión firme y alineada con la acusación, se levantó de forma abrupta, solicitando al juez el derecho de rehacer su testimonio. El tribunal, ya en estado de alerta por el incidente del perro, observó boquiabierto el colapso de las certezas que habían sido sostenidas desde el inicio del juicio. Entre murmullos crecientes y miradas atónitas, ese testigo confesó que había sido coaccionado para mentir. Detalló presiones externas, amenazas veladas y reveló documentos que hasta ese momento habían estado ocultos. Pruebas que ponían en jaque todo el caso y abrían camino a una vuelta completa de los acontecimientos. El fiscal, hasta ese momento confiado, perdió el suelo. La defensa, por su parte, comenzó a trabajar a tiempo récord para reorganizar su estrategia con base en la nueva información. Y allí estaba él, el perro, acostado, tranquilo, observando todo como si, de alguna manera misteriosa, supiera que esa era su misión. Ahora que lo inesperado se había instaurado en el tribunal, y el silencio había sido violentamente roto no solo por los ladridos precisos de ese perro misterioso, sino también por la confesión arrolladora que siguió, una pregunta flotaba en el aire, martilleando las mentes de todos. ¿Quién era ese perro? ¿De dónde vino? Y, sobre todo, ¿cómo explicar la extraña sincronía entre su llegada, su comportamiento y el giro radical del juicio? El fiscal, la defensa, los jurados, el juez y el público presente buscaban explicaciones racionales, pero a cada minuto que pasaba, el aura alrededor de ese animal solo crecía, como si no fuera solo un espectador casual de la escena, sino un personaje central, un eslabón perdido que, ahora, exigía ser descifrado. Y fue entonces que, entre susurros y miradas curiosas, una reportera de turno en el tribunal decidió investigar. Ella había notado el collar improvisado hecho con un pedazo de cuerda deshilachada y, motivada por su olfato periodístico, se acercó discretamente para analizarlo mejor. Observando los detalles del animal, notó cicatrices antiguas, como si ese perro hubiera pasado por malos momentos a lo largo de su vida. Más que eso, vio una mirada que llevaba historia, como si cada adversidad vivida en las calles le hubiera enseñado a leer el comportamiento humano como pocos. Al consultar rápidamente a los habitantes que circulaban en los alrededores del tribunal, la reportera descubrió que ese perro era conocido en las calles cercanas. Durante meses, deambulaba por la región, siempre atento al movimiento, como si tuviera la extraña manía de fijarse en lugares de aglomeración, escuchando conversaciones, observando gestos, estudiando expresiones. No era raro, según los relatos, que apareciera sentado cerca de los muros del tribunal, como quien espera algo o a alguien. Algunos decían que esperaba a su dueño, otros creían que había sido abandonado por un funcionario público, y había quienes juraban que ese perro aparecía siempre que la justicia estaba a punto de ser corrompida, como un guardián silencioso de la verdad. Pero lo que más llamó la atención en la investigación de la reportera fue cuando, al mostrar la foto del perro a un anciano que cuidaba un pequeño kiosco en la plaza frente al tribunal, escuchó una historia aún más intrigante. Según él, ese perro pertenecía a un abogado penalista de renombre que había fallecido trágicamente en circunstancias misteriosas, exactamente hacía un año. El abogado,
conocido por defender causas imposibles y luchar hasta el final por los inocentes injustamente acusados, tenía como fiel compañero a ese mismo perro, que lo acompañaba en sus jornadas, reuniones e incluso en juicios. Tras la muerte repentina de su dueño, víctima de un accidente de coche sospechoso, el perro simplemente desapareció. Nadie supo más de él, hasta ahora. La revelación fue como gasolina arrojada sobre el incendio de la curiosidad colectiva. ¿Había el perro vuelto para continuar el legado de su dueño? ¿Sería él, de alguna forma inexplicable, el heredero de una misión interrumpida? ¿Había reconocido en el acusado a un injusticiado como tantos de los que su antiguo dueño había defendido? ¿Sería posible que, con su sensibilidad aguda e intuición fina, hubiera percibido señales que escaparon a los ojos humanos? Mientras las preguntas servían, dentro del tribunal el clima era de absoluta perplejidad. El juez, que hasta ese momento conducía los trabajos con mano de hierro, parecía dividir su atención entre los autos del proceso y la figura tranquila del perro acostado cerca del acusado. La fiscalía, antes confiada, ahora mostraba incomodidad, como si la presencia del animal hubiera puesto en entredicho no solo las pruebas presentadas, sino la propia narrativa construida a lo largo del caso. Ya la defensa, esa sí parecía iluminada. La abogada del acusado se dio cuenta de que allí había una oportunidad rara de humanizar el juicio, de rescatar la empatía dormida entre los presentes y reforzar la tesis de que el proceso estaba contaminado por intereses oscuros. Después de todo, si hasta un perro callejero parecía percibir la injusticia, ¿no sería esa la señal más pura e incontestable de que algo estaba profundamente mal? Pero no termina ahí. Porque, cuando la reportera decidió investigar aún más, fue más allá. Registró archivos, documentos y descubrió que el abogado fallecido, antiguo dueño del perro, había dejado pistas sobre posibles fraudes en juicios anteriores. Incluso existían anotaciones que mencionaban los mismos nombres que ahora aparecían involucrados en el caso actual: testigos, peritos e incluso figuras de la fiscalía. Si te está gustando esta historia hasta ahora, no olvides darle like. Esto ayuda muchísimo al canal a crecer y trae más vídeos como este para ti. Y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora para no perder ninguna de nuestras historias emocionantes. También queremos saber qué piensas, así que deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué te parece esta jornada? ¿Cómo te tocó el corazón el perro? Nos encanta leer cada comentario. Y recuerda, al suscribirte y activar la campanita, nunca te perderás ningún capítulo de esta increíble aventura. Vamos, sigamos juntos. De repente, el caso tomaba una dimensión mucho más compleja. La entrada del perro en el tribunal, los ladridos precisos, la confesión inesperada y ahora la posible conexión con un abogado que intentó denunciar irregularidades y murió misteriosamente, todo parecía entrelazado en una red más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Y, para hacer todo aún más increíble, comenzaron a surgir relatos de que el perro había sido visto la noche anterior rondando la casa del testigo que, al día siguiente, confesaría haber mentido. ¿Sería posible que, de alguna manera, el perro estuviera vigilando, como una sombra silenciosa de la verdad, presionando, recordando o incluso inspirando a aquellos que sabían demasiado a hacer lo correcto? Mientras esas respuestas comenzaban a brotar y las piezas del rompecabezas se encajaban, una cosa era cierta: ese perro no era solo un intruso. Era una señal. Un elemento clave en una trama que aún tenía mucho por revelar. El tribunal, que antes exhalaba una atmósfera de previsibilidad jurídica y formalismo absoluto, ahora respiraba aires de desconcierto. El simple acto de un perro cruzar las puertas, ladrar 3 veces e instalarse junto al acusado había provocado un terremoto silencioso, cuya magnitud solo comenzaba a ser medida. Pero si hasta ese momento todo no era más que un evento peculiar envuelto en misterio, lo que vino a continuación transformó ese juicio en un espectáculo sin precedentes en la historia judicial de la ciudad. Justo después de la inesperada confesión del testigo clave, que desmanteló la acusación con la revelación de amenazas y coacciones, un clima de desconfianza se esparció por los rostros de los presentes. Pero el perro, inmóvil junto al acusado, parecía aún no haber terminado su misión. Sus ojos atentos observaban ahora al fiscal, ahora se fijaban en el juez, como si silenciosamente desafiara la continuidad de ese teatro de engaños. Y fue en ese contexto cuando las contradicciones comenzaron a emerger, como piedras que afloran en un terreno antes considerado sólido. La fiscalía, antes segura e incisiva, comenzó a mostrar signos claros de nerviosismo. Documentos que debían estar listos y organizados empezaron a ser removidos apresuradamente. El fiscal, antaño dueño de una retórica impecable,
tartamudeó al intentar contradecir el giro provocado por el nuevo testimonio. Y, aún más curioso, comenzó a evitar mirar al perro. Como si, en el fondo, temiera que ese animal pudiera ver algo más allá de lo que los ojos humanos captaban, una culpa oculta, una verdad incómoda. La abogada de defensa se dio cuenta de la rara oportunidad que se le presentaba. Finalmente, había una brecha. Y, como una directora de orquesta dirigiendo una sinfonía, comenzó a explorar cada fallo en la argumentación de la acusación. Comenzó solicitando la reevaluación de las pruebas que se habían presentado en los primeros días del juicio y que, hasta ese momento, habían sido aceptadas sin grandes cuestionamientos. Fue entonces cuando las inconsistencias empezaron a multiplicarse. Fechas que no coincidían. Firmas que parecían falsificadas. Testimonios con fallos cronológicos evidentes. Correos electrónicos y mensajes que, bajo un nuevo escrutinio, mostraban signos de haber sido editados. Todo lo que parecía irrefutable comenzaba a desmoronarse, pieza por pieza, como un castillo de cartas siendo derrumbado por el más pequeño de los soplos. Y, en medio de esa implosión silenciosa, allí estaba él, el perro. Como un espectador privilegiado, o tal vez un verdadero protagonista oculto, el animal observaba todo en silencio absoluto, moviendo solo las orejas de vez en cuando, como si captara cada palabra e identificara la verdad con una precisión casi sobrenatural. A esta altura, el público presente, que ya había dejado de contener sus susurros, comentaba sin pudor sobre el papel casi místico del perro en ese desarrollo. Fue durante la tarde de ese mismo día cuando la defensa hizo un movimiento audaz. Solicitó la ruptura del sigilo telefónico del testigo recién confeso, y con ello, expuso conversaciones comprometedoras que vinculaban a miembros de la fiscalía con intentos de manipular el proceso. Allí, la máscara cayó por completo. Y, como si presintiera el clímax, el perro se levantó, caminó lentamente hasta el estrado del juez, se detuvo por un breve instante, miró a los ojos de la máxima autoridad de esa corte y regresó a su lugar. El gesto, tan simple como impactante, fue interpretado por muchos como la materialización simbólica de la demanda de justicia verdadera. Como si dijera, ahora, depende de ti restaurar lo que intentaron corromper. Con las nuevas pruebas en manos y frente a la implosión moral de la acusación, no quedaba mucho por hacer más que admitir que ese juicio ya no se trataba de la culpabilidad o inocencia del acusado según los planes originales. Ahora, se trataba de un enfrentamiento directo entre la verdad y la mentira, entre el poder oculto y la integridad expuesta. ¿Y cómo explicar todo esto? Un perro sin dueño, surgido de la nada, desafiando protocolos, desmantelando certezas y volteando un tribunal entero de cabeza. La explicación aún parecía escapar al alcance lógico, pero ya era imposible ignorar que ese animal desempeñaba allí un papel que trascendía cualquier casualidad. Mientras tanto, la reportera, cada vez más intrigada por las conexiones que iba descubriendo, seguía armando su rompecabezas investigativo. Buscaba registros antiguos, hablaba con excolegas del fallecido abogado, examinaba procesos pasados y encontraba indicios de una red de corrupción que ese audaz defensor había comenzado a exponer, y que tal vez le había costado la vida. ¿Y quién estaba a su lado en cada visita a clientes? ¿Quién lo acompañaba en reuniones tensas? ¿Quién escuchaba, a su modo, las tramas susurradas entre paredes? Sí, el mismo perro que ahora observaba, inquebrantable, el colapso de otro intento de manipular la balanza de la justicia. El tribunal, ahora tomado por la expectativa de una verdad más grande y mucho más oscura, pasó a ser el escenario no solo del juicio de un acusado injustamente, sino también del desenlace de una trama oculta que comenzaba a emerger como las sombras al final del día, revelando secretos que, durante años, habían permanecido enterrados bajo el manto de la impunidad. Y, en medio de toda esa revelación, el protagonista más improbable seguía atento, el perro callejero, el abogado de cuatro patas, cuya presencia continuaba siendo el hilo conductor de esta narrativa de justicia, misterio y redención. Mientras la defensa ganaba fuerza con cada contradicción expuesta, la reportera que había identificado al perro como antiguo compañero del abogado fallecido intensificaba su investigación. En busca de respuestas, registraba archivos antiguos del tribunal, entrevistas olvidadas y documentos confidenciales. Pronto descubrió que el fallecido abogado, dueño del perro, había pasado meses obsesionado con un esquema criminal que involucraba a miembros de la fiscalía, peritos e incluso figuras respetadas de la judicatura. En ese tiempo, había reunido pruebas, recolectado testimonios y documentado irregularidades que, de ser reveladas,
podrían no solo inocentar a clientes acusados injustamente, sino derribar pilares enteros del poder judicial local. Si te está gustando esta historia hasta ahora, no olvides darle like. Esto ayuda muchísimo al canal a crecer y trae más vídeos como este para ti. Y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora para no perder ninguna de nuestras historias emocionantes. También queremos saber qué piensas, así que deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué te parece esta jornada? ¿Cómo te tocó el corazón el perro? Nos encanta leer cada comentario. Y recuerda, al suscribirte y activar la campanita, nunca te perderás ningún capítulo de esta increíble aventura. Vamos, sigamos juntos. Pero, poco antes de llevar sus denuncias adelante, un accidente de coche terminó su trayectoria de forma repentina. Para muchos, fue una tragedia casual, para otros, el silencio conveniente de quien se atrevió a ir demasiado lejos. Y en medio de ese luto silencioso y desconfiado, el perro desapareció, hasta resurgir en ese tribunal, en el día exacto en que otro inocente estaba a punto de ser condenado por intereses oscuros. ¿Coincidencia? Cada vez menos personas creían en ello. A partir de la información de la reportera, quedó claro que el acusado actual, acusado de un crimen que no cometió, había sido usado como un peón más en el juego de manipulación judicial que el abogado fallecido intentaba exponer. Él era dueño de un pequeño negocio, y al desafiar contratos fraudulentos con proveedores ligados a figuras de poder, terminó involucrado en un crimen fabricado, tal como había ocurrido en procesos pasados en los que el abogado había defendido a los injustamente acusados. A lo largo de la semana que siguió al incidente de los ladridos en el tribunal, salieron a la luz grabaciones recuperadas, correos electrónicos filtrados y documentos olvidados que se conectaban como piezas de un rompecabezas macabro. Las pruebas eran contundentes: adulteración de pericias, soborno de testigos, y lo más asombroso, indicios de que el mismo grupo estaba involucrado en el accidente del abogado fallecido. El juez, que hasta entonces se había mantenido en prudente silencio, comenzó a percatarse de que su papel en ese proceso no sería solo el de sentenciar al acusado, sino el de decidir si dejaría que la verdad emergiera, sin importar las consecuencias. Y, en un giro aún más cinematográfico, durante una de las audiencias extraordinarias convocadas para investigar las nuevas pruebas, el perro nuevamente cruzó el tribunal. Pero esta vez, no se limitó a sentarse al lado del acusado. Caminó lentamente, olfateó la mesa de la fiscalía, miró fijamente al fiscal y soltó un solo ladrido firme, como un veredicto incontestable. El gesto simbólico fue el detonante para la decisión que seguiría. El juez ordenó la suspensión del juicio hasta que todas las pruebas relacionadas con el esquema fueran verificadas. Y la reportera, ahora con material explosivo en sus manos, preparaba un reportaje histórico que no solo mostraría al público la inocencia del acusado, sino que también desvelaría décadas de corrupción incrustada en el tribunal. Al final de esa semana, el caso se había convertido en un escándalo nacional. El tribunal pasó a estar rodeado por periodistas, defensores de los derechos humanos y ciudadanos que, inspirados por el improbable héroe de 4 patas, clamaban por una justicia real, esa que no se dobla ante el poder y el dinero. Y era imposible ignorar la metáfora: justamente un animal, desprovisto de habla y dueño solo de su intuición y fidelidad, había sido el elemento que desbloqueó el coraje colectivo para desenterrar verdades peligrosas. El perro, antes invisible por las calles, ahora era un símbolo de resistencia. La población lo apodó cariñosamente Doctor Justicia, y sus apariciones públicas comenzaron a ser recibidas con aplausos y manifestaciones de cariño. Y lo más curioso de todo, incluso después de toda la conmoción, nunca se alejaba del tribunal. Como si, en silencio, siguiera cumpliendo su papel de vigía, atento al próximo movimiento sospechoso, a la próxima injusticia, listo para ladrar en el momento justo. El impacto de la victoria en el tribunal, alimentado por la valentía de un perro callejero y la dedicación de una reportera incansable, reverberó mucho más allá de las paredes del tribunal. El sistema judicial local, que había permanecido impune durante décadas, ahora se veía ante un movimiento imprevisto, que prometía transformaciones profundas y duraderas. El caso, que parecía ser solo otra batalla judicial en la que un inocente era encarcelado injustamente, se convirtió en el catalizador de una revolución del sistema de justicia, un cambio que comenzó no con palabras, sino con la acción simple y valiente de un animal. El perro, ahora famoso, se convirtió en el símbolo del renacimiento de un tribunal que, hasta ese momento, era sinónimo de opresión y corrupción. Como si sus ladridos hubieran desenterrado las raíces podridas del sistema, poniendo a los poderosos contra la pared.
La visión del perro caminando por el tribunal, de manera tan firme y resuelta, recordaba a todos que lo que realmente importaba no era el poder, el dinero o la autoridad, sino la justicia, pura e inmaculada, que fácilmente podía perderse en medio de transacciones y acuerdos oscuros. Con la decisión del juez, que finalmente aceptó las nuevas pruebas e inició una investigación imparcial, el proceso del acusado fue revocado, y todos los involucrados en la fraude judicial fueron acusados. Pero el efecto no se detuvo allí. El movimiento fue rápidamente adoptado por una vasta red de activistas y ciudadanos comunes, que comenzaron a cuestionar las prácticas de corrupción, soborno y manipulación dentro del sistema judicial, exigiendo más transparencia y un nuevo modelo de gobernanza. El tribunal, inmerso en este torbellino de cambios, pasó a ser una nueva arena, donde la verdad y la equidad se convirtieron en las protagonistas de un nuevo capítulo. Las prácticas dudosas, antes escondidas en las sombras, comenzaron a exponerse a la luz del día. El juez, ahora consciente de su papel crucial, inició un proceso de reformas que buscaban corregir no solo los errores del pasado, sino también evitar que tales engaños se repitieran en el futuro. La primera gran medida fue la implementación de auditorías regulares en los procesos judiciales, una acción que puso fin a años de complacencia y convirtió al tribunal en un ejemplo de responsabilidad y transparencia. Pero no solo el tribunal cambió. Las redes sociales, que antes se utilizaban de manera manipulativa para encubrir las falacias de la justicia, se convirtieron ahora en una plataforma de movilización popular. La imagen del perro callejero, fiel y persistente, ladrando por una causa justa, se divulgó ampliamente, y rápidamente se convirtió en un ícono mundial de la lucha por la justicia. Se creó el hashtag #abogado de cuatro patas, que comenzó a ser utilizado por miles de personas alrededor del mundo para denunciar casos de injusticia y apoyar movimientos por una justicia más accesible e imparcial. Los periódicos internacionales, que antes ignoraban el caso como un evento peculiar, ahora cubrían cada nuevo paso de la investigación y las reformas dentro del tribunal. El perro fue invitado a participar en diversas campañas de concientización, donde su presencia imponente y silenciosa se convirtió en la representación del poder de la verdad y la honestidad. Para la reportera, que inicialmente solo había seguido una corazonada periodística, la experiencia fue transformadora. Ella, que ahora era reconocida por su valentía al exponer la corrupción, decidió dedicar su carrera a la defensa de los derechos humanos y a la investigación de prácticas judiciales en todo el mundo. Su reportaje sobre el caso, que inicialmente parecía un simple artículo de interés público, se convirtió en un bestseller, traducido a diversos idiomas, y tuvo un impacto profundo en la forma en que la sociedad veía la justicia. Ella demostró, con su investigación, que la integridad, incluso cuando es oscurecida por la corrupción, puede ser restaurada con esfuerzo, dedicación, a menudo, con la ayuda de los héroes más improbables. Si te está gustando esta historia hasta ahora, no olvides darle like. Esto ayuda muchísimo al canal a crecer y trae más vídeos como este para ti. Y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora para no perder ninguna de nuestras historias emocionantes. También queremos saber qué piensas, así que deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué te parece esta jornada? ¿Cómo te tocó el corazón el perro? Nos encanta leer cada comentario. Y recuerda, al suscribirte y activar la campanita, nunca te perderás ningún capítulo de esta increíble aventura. Vamos, sigamos juntos. Sin embargo, no solo la reportera y el perro salieron victoriosos. El verdadero cambio estaba siendo testificado por las propias víctimas que habían sido, durante tanto tiempo, desatendidas por el sistema judicial. Aquellos que habían sido acusados injustamente, personas cuyas vidas fueron destruidas por errores judiciales y manipulaciones, ahora veían una ventana de esperanza abrirse. La verdadera justicia, finalmente, comenzaba a alinearse con la realidad. Muchos de estos casos fueron reevaluados, y cientos de injusticiados recobraron su libertad, restableciendo la dignidad perdida. Pero el impacto más profundo y duradero estaba en la nueva generación de abogados, jueces y fiscales que veían en ese movimiento la oportunidad de crear un sistema verdaderamente justo y ético. Los jóvenes se inspiraron en la valentía del perro, que, sin ningún interés personal, se entregó a la misión de sacar a la luz la verdad. Con esto, se estableció un nuevo estándar de integridad, y el tribunal pasó a ser visto, no como un lugar de poder, sino como un templo de la verdad y la justicia. ¿Y el perro? ¿El abogado de cuatro patas? Continuó siendo el símbolo inmortal de todo lo que se había logrado. Con el tiempo, desapareció de la vista pública, como si supiera que su misión había sido cumplida. Pero,
Para todos aquellos que fueron testigos de su valentía, su imagen permaneció grabada en la memoria colectiva como el animal que, sin decir una sola palabra, cambió la historia. En las calles, en carteles y murales, su nombre, su historia y su imagen fueron eternizados. Y, cada vez que una nueva injusticia se corregía, el símbolo del perro era recordado, el héroe sin dueño, sin fama, pero con la fuerza imbatible de la verdad en su corazón. El ejemplo de coraje y verdad demostrado por el perro callejero, que silenciosamente provocó una revolución en el sistema judicial de su ciudad, comenzó a resonar mucho más allá de las fronteras locales. Lo que inicialmente parecía un evento aislado, una historia de superación inusual e incluso algo mística, pronto se convirtió en un símbolo universal, tocando corazones y despertando conciencias en todo el mundo. La historia del abogado de cuatro patas fue, sin duda, una de las más comentadas en los medios de comunicación internacionales. Pero el impacto no se detuvo en los titulares o en las cámaras de televisión. A medida que el caso ganaba fuerza, muchos sistemas judiciales en todo el planeta comenzaron a replantearse sus prácticas y a preguntarse, ¿qué sería necesario para que la verdadera justicia prevaleciera en nuestros tribunales? La historia del perro, que había sido simplemente un fiel compañero de un abogado injusticiado, se convirtió en una metáfora poderosa. Se convirtió en el ícono de una lucha global por la transparencia y por un nuevo tipo de justicia, aquella que no depende de estatus, riqueza o influencia, sino de un compromiso con la verdad, el bien común y la integridad. En Europa, un movimiento nacido en los pasillos de asociaciones de derechos humanos comenzó a consolidarse. Abogados, jueces y activistas comenzaron a organizar reuniones y conferencias internacionales, discutiendo cómo la historia del abogado de cuatro patas podría ser el detonante para reformas judiciales más amplias. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido se reunieron en un esfuerzo conjunto para revisar sus propias legislaciones y garantizar que el sistema judicial fuera más accesible, transparente, sobre todo, ético. Mientras tanto, en Estados Unidos, el movimiento se expandió por universidades y centros de investigación en derecho. Los estudiantes de facultades de derecho comenzaron a promover la historia como un ejemplo de ética profesional y como un modelo para el futuro de la justicia. En varias universidades, el abogado de cuatro patas pasó a formar parte del currículo de ética judicial, con debates intensos sobre la moralidad del sistema judicial y las estructuras de poder que lo sustentan. El impacto fue aún más profundo en países de América Latina y Asia, donde los sistemas judiciales enfrentaban desafíos similares a los que habían sido expuestos en ese tribunal local. Organizaciones internacionales comenzaron a lanzar campañas de concienciación sobre la importancia de la independencia judicial y la lucha contra la corrupción en los tribunales. La historia del perro, con su simplicidad y objetividad, se convirtió en una poderosa herramienta para denunciar abusos de poder y fomentar una nueva era de justicia global. Más allá de las fronteras institucionales, la historia tocó la vida de millones de ciudadanos comunes. En los barrios más remotos, en comunidades desfavorecidas donde la justicia parecía distante o inalcanzable, la figura del perro callejero se convirtió en un símbolo de esperanza. En varias ciudades de todo el mundo, los perros abandonados comenzaron a ser adoptados en masa por personas que, inspiradas por la historia, querían rescatar a estos animales, brindándoles una nueva vida y, simbólicamente, una nueva oportunidad de justicia. Para las familias de víctimas de injusticias, el impacto fue profundo. En varias partes del mundo, aquellos que habían sido condenados injustamente comenzaron a reunirse, compartiendo sus historias y exigiendo que las mismas reformas que surgieron de aquel caso se aplicaran en sus propios países. Surgieron movimientos de justicia penal que exigían la reevaluación de casos antiguos, de personas condenadas injustamente, y la revisión de las prácticas judiciales que permitían que esto sucediera. Con cada nuevo caso revisado, la memoria del perro callejero, que había mostrado al mundo cómo la verdad podía ser encubierta, pero también cómo podía ser desenterrada, fue nuevamente recordada como el espíritu indomable detrás de esa revolución. Pero el impacto global no se limitó solo a reformas judiciales y movimientos sociales. Los medios de comunicación, que inicialmente habían tratado el caso como una peculiaridad, ahora dedicaban largos documentales e informes investigativos sobre el caso. En documentales premiados, productores y cineastas exploraron no solo el aspecto jurídico de la historia, sino también la profundidad emocional de cómo un animal, sin palabras, fue capaz de agitar los cimientos de un sistema tan complejo y corrupto. La historia del abogado de cuatro patas fue adaptada a películas, libros y obras de teatro, alcanzando una audiencia aún mayor,
llevando el mensaje de justicia e integridad a públicos de todas las edades y orígenes. La ONU, en una declaración histórica, hizo referencia a la historia del perro como un ejemplo de cómo la corrupción judicial puede combatirse con coraje y acción colectiva. La organización internacional convocó a los países miembros para adherir a una nueva resolución, con el objetivo de crear una Carta Global por la Justicia Imparcial, basada en los principios que surgieron a partir de ese caso, la revisión de los sistemas judiciales para garantizar que fueran más transparentes, accesibles y libres de influencias externas. La historia también generó debates más profundos sobre el papel de los animales en la sociedad, especialmente aquellos que, de alguna manera, contribuyen al bienestar humano. El perro callejero se convirtió en el símbolo de una nueva visión sobre los derechos de los animales, sobre cómo el cariño y la lealtad de un ser no humano pueden tener un impacto irreversible en el curso de la historia. Una serie de leyes sobre el trato a los animales fue creada en varios países, inspirada por la ética y bondad representadas por el abogado de cuatro patas. Volviendo a ese tribunal, la ciudad que alguna vez fue sinónimo de una justicia fallida, ahora se reconocía globalmente como un modelo de reforma y coraje. Muchos países comenzaron a ver el caso como un ejemplo de cómo un sistema judicial puede ser transformado, una historia que, al mismo tiempo, representaba un giro en la historia local y un punto de inflexión para todo el mundo. Si te emocionaste con esta historia, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás historias inspiradoras y emocionantes, llenas de coraje, amor y lealtad, todo esto directamente en tu feed. Al suscribirte, no perderás ningún vídeo y además serás parte de una comunidad que comparte los mismos valores. Y recuerda, al activar la campanita, serás el primero en saber cuando lancemos nuevos vídeos, llenos de historias que tocarán tu corazón. No esperes más, suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje lleno de emociones.